Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de seminarios de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Y en este módulo, que es el 25 ya, estamos dándole una vuelta a un proyecto que manejamos desde el PINC, el ICAT y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que es sobre, digamos, cambio climático, calidad del aire y sostenibilidad en el Valle de México, en la megalópolis del Valle de México. Y hoy tenemos el gusto de tener a Miguel Altamirano, que nos va a platicar de las islas de calor en la megalópolis del Valle de México. Antes de esto, nada más brevemente les quiero recordar que todavía está abierto el segundo premio a la investigación en cambio climático del programa del PINC. Todavía tienen hasta qué fecha, abril, para no regarla. Bueno, ahorita les ponemos aquí exactamente la fecha en el chat, pero no dejen de participar, por favor, ¿no? Queremos conocer su investigación y queremos darla a conocer a la mayor parte de la gente que sea posible. Bueno, ahora sí, regresando a la presentación, como les decía, hoy tenemos el gusto de tener a Miguel Ángel Altamirano del Carmen, que es doctor en ciencias por parte de la UNAM y licenciado en ciencias atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Desde el año 2017 es colaborador del Grupo de Modelos Climáticos y el Grupo de Clima y Sociedad en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, así como en el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Ha desarrollado modelación numérica del tiempo y clima con el modelo regional del tiempo meteorológico WRF y el modelo termodinámico del clima. Realiza investigación y consultorías en temas de diagnóstico de sequía meteorológica, simulación hidrológica con el sistema WRF Hidro, reducción dinámica y estadística de escenarios de cambio climático, detección y atribución del cambio climático, isla de calor urbana, desarrollo de indicadores de resiliencia y adaptación al cambio climático, entre otros. Miguel, qué gusto tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto también estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Entonces, gracias por la invitación nuevamente. Adelante, Miguel. Nuevamente, gracias por invitarme aquí a participar en este ciclo de seminarios. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En el contexto de este proyecto multianual, PRONACE, que ya se ha platicado en charlas anteriores y bueno, yo voy a retomar y lo que tiene que ver con el tema islas de calor en la megalópolis del Valle de México. Como bien comentaban, esta se encuentra como parte del proyecto multianual de PRONACE de los programas nacionales estratégicos, estos del el CONACYT, que se denomina herramientas y estrategias para la toma de decisiones en cambio climático, calidad del aire y desarrollo sostenible en la megalópolis del Valle de México. Pues este proyecto PRONACE tiene el objetivo general de generar herramientas para la toma de decisiones y proponer estrategias de adaptación y mejora con relación al cambio climático y la calidad del aire. Estos que consideran diversos aspectos de los sistemas socioambientales urbanos que tienen influencia en la megalópolis del Valle de México. El proyecto se integra por 6 grandes componentes, como están aquí en esta hélice o dona fraccionada con estos seis componentes del proyecto. Todos tienen interacción unos con otros. No es un proyecto en que cada componente esté trabajando en forma aislada, sino que hay interacción. Resultados de una componente son insumos para alguna otra y viceversa. Y bueno, por supuesto que es muy nutrido la participación y la interacción entre los investigadores de los diferentes subgrupos de trabajo. El tema de las islas de calor urbana se encuentra dentro de la componente 4, cambio climático global y local. Entonces, esto es el gran contexto. También antes de partir, me gustaría agregar este otro gran contexto que tiene que ver con calentamiento global y calentamiento local, las causas y efectos, ¿no? Todos ya las sabemos, pero bueno, no está por demás, eh, puedes volver a subrayarlas. A nivel global, a nivel planetario, tenemos que los gases de efecto invernadero, que bueno, siempre han existido en nuestra atmósfera en forma natural, a partir de fuentes de emisión naturales como son los volcanes, entre otras, y los ciclos de carbono en los océanos y la biosfera, pero a estos se suman las emisiones por fuentes antropogénicas. Entonces, hay una inyección de gases hacia la atmósfera por diferentes actividades, combustión, ganado, agricultura, uso de energía, etcétera. Todos estos gases de efecto invernadero antropogénicos
exacerban lo que es el efecto invernadero que en forma natural también está presente en la Tierra, dado que nuestra superficie terrestre está cubierta o recubierta por una capa atmosférica de varios kilómetros de espesor, y es donde se encuentran los gases, pues entre ellos los de invernadero, bien mezclados a lo largo de toda la atmósfera terrestre, y bueno, entonces se intensifica lo que es este efecto natural del efecto invernadero, y da lo que esto a su vez provoca un incremento de la temperatura a nivel planetario que deriva en lo que conocemos como calentamiento global. Ese es los grandes, a grosso modo, cuál es lo que se refiere a nivel global. A nivel local, un disparador que detona este calentamiento local puntual viene derivado de los cambios de uso de suelo, y muy particularmente, no necesariamente hacia usos agropecuarios, que por lo regular es el caminito que se sigue. Primero está la superficie con cobertura vegetal natural, se sustituye por sembradíos, y a lo largo del tiempo se va convirtiendo en asentamientos humanos y deriva en urbanización. Entonces, este efecto de la urbanización, el cambio de uso de suelo, altera lo que son las características físicas de la superficie y los materiales en el terreno. Y esto pues interactuó con el balance de energía de la que llega del Sol a la superficie terrestre, y a su vez la que emite la superficie terrestre hacia la atmósfera y hacia el espacio exterior. Entonces se da un calentamiento puntual, un calentamiento local muy evidente, y que nosotros lo estamos viviendo, sean ciudades grandes, medias o pequeñas, aunque sea un pueblo, una localidad pequeña, se identifica ese efecto de que es mayor, se siente mayor mm, calor, eh, la sensación térmica del cuerpo se siente que es mayor calor cuando uno se acerca hacia el centro de la ciudad, donde está más pavimentado, que hacia los alrededores. Entonces, este calentamiento local es adicional, o se suma lo que el calentamiento global por los gases invernaderos estamos ya experimentando también. No es algo que va a suceder, sino que ya estamos viviendo y se va a intensificar muy probablemente en próximas décadas. Tenemos que el aumento de la temperatura es heterogéneo en el país, o sea, también esto es parte del contexto que es muy relevante destacarlo. Es heterogéneo a lo largo del país, donde los mayores incrementos de la temperatura se dan hacia el norte del país, hacia el norte del país, y hacia el sureste, hacia la península de Yucatán, y hacia lo que son los estados de Chihuahua, Coahuila, y en el norte del país, Sonora. Lo que se encuentra, y lo que ya también estamos percibiendo y observando a partir de los registros instrumentales, es que distintas bases de datos internacionales, como el HATRUD, de los ingleses, el HISTEM o el CRUZ, muestran que las regiones con mayor calentamiento, o sea, lo que ya estamos viviendo, lo que ya estamos experimentando, desde desde inicios de 1900 hacia acá, o sea, el siglo XX para acá, se dan en dos regiones muy particular en el país. Una es en el noroeste y otra en la costa del Pacífico. En estas dos grandes regiones, los incrementos de la temperatura superficial son cercanos a los 2 grados centígrados. Pero en otras partes del país también hay el calentamiento, por supuesto, por efecto global, aunque es de menor intensidad y del orden de 1 grado centígrado, con sus variaciones más o menos, su dispersión en cuanto a lo que dicen estas diferentes bases de datos. Por eso hay un intervalo por ahí que se presenta entre paréntesis. Pero si se considera lo que son la base de datos europea con los datos de reanálisis con resolución espacial más fina que se encuentra actualmente disponible públicamente, con esa resolución de 31 kilómetros por 31 kilómetros aproximadamente el tamaño de píxel, se tiene que en el periodo de 1979 al 2021, en esos 40 años, 40 y algo de años, la tasa de calentamiento en el país es más intensa en lo que es hacia el norte, como se ve en el mapa del lado izquierdo, con valores superiores a los 6 grados centígrados en un siglo. A lo largo de un siglo se tiene ese calentamiento de 6 grados centígrados en el norte del país, y en torno a 5 grados centígrados hacia la península de Yucatán. Entonces, esto es interesante porque también si nos centramos hacia el centro del país, donde se ubica lo que es la megalópolis del Valle de la Ciudad de México, en esta región, el calentamiento por efecto global es en torno de 2 a 3 grados centígrados. Entonces, eso es lo que también tenemos por ahí.
Asimismo, pues el calentamiento, como ya lo mencioné, se debe al efecto antropogénico de las emisiones de los GEIs. Y lo que tenemos, lo que se ha encontrado en últimas publicaciones que ha realizado la UNAM, derivada de investigaciones en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y en el PINC, que el aumento de la temperatura en el país, o sea, ya cuando tomamos todas las temperaturas y las promediamos espacialmente para tener un solo valor puntual para todo el país, así como se hace a nivel planetario, promedias toda la temperatura en los diferentes puntos del globo terráqueo y haces un promedio espacial para tener el valor de la temperatura global. Exactamente la misma lógica para el caso del país. Y ahí lo que se obtiene es que la temperatura ha incrementado del orden de 1.7 grados centígrados desde finales del siglo o inicios del siglo XX, 1900 para acá, hacia el 2020. Mientras que a nivel planetario el incremento es de 1.2. O sea, aquí lo que se ve es lo que se ha también identificado por el IPCC en sus reportes de evaluación, que el calentamiento global nos da un indicio del efecto antropogénico en el cambio de la temperatura, pero este calentamiento global es más intenso a nivel local, o sea, a nivel regional, y luego a nivel local. Entonces, a nivel regional, en los países como México, entonces el incremento de la temperatura es mayor que lo que se percibe a nivel planetario. Por otro lado, tenemos esta figura de lado, bueno, la única figura que está aquí presente, donde vemos 4 líneas. Vamos a ver por pares de línea, parejas de líneas, donde hay estas que están muy juntitas y tienen, pues no tienen tanta variación, que es la temperatura promedio para cada uno de los años a nivel planetario. Y hay unas líneas, otro par de líneas que sí tienen mayor variabilidad y que terminan al 2020 en torno de 1.6 grados centígrados. Este es el promedio de temperatura para México. Entonces, aquí lo que vemos son una señal del efecto antropogénico, eh, donde se está viendo este calentamiento. O sea, tenemos que la temperatura, en lugar de ir variando en torno de 0 grados centígrados, más o menos, está incrementándose a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas. Entonces, esto es una señal de que el forzamiento radiativo por la influencia antropogénica nos da esta tendencia de calentamiento en el largo plazo, mientras que la variabilidad de estos modos de baja frecuencia, como son la oscilación decadal del Pacífico, la multidecadal del Atlántico y otras más, pero principalmente estas, modulan cómo va evolucionando la temperatura, el cambio de la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que suben y bajan, por eso es más evidente la señal de estos modos de variabilidad natural en la temperatura del país y se suavizan a nivel global. Además, también se tiene que si no hubiera el efecto de enfriamiento de otros forzantes, como puede ser los gases, eh, algunos de los gases de hidrofluorocarbonos, o algunos de los modos de variabilidad de esta PDO, de esta AMO, entonces se tendría que el calentamiento del país sería 70% por arriba del que actualmente ya está registrado. Y lo que se espera para las próximas décadas, o sea, 2020 hacia adelante, 2030, 50, 2100, es que el calentamiento continúe siendo más rápido en el país en comparación con el promedio planetario. Entonces eso vamos a tenerlo presente por ahí porque se va a sumar al efecto local de la isla de calor. ¿Qué es la isla de calor urbana? Bueno, esta isla de calor urbana lo que va a representar es la diferencia de la temperatura en superficie entre las áreas urbanas y las zonas suburbanas, rurales o naturales que las rodean, del entorno. Y la isla de calor urbana se mide a partir de su intensidad en grados centígrados. Se puede calcular, por ejemplo, a partir de estos dos medios. O dos elementos. Uno es cuando obtenemos temperatura de la superficie del suelo, o sea, cuál es la temperatura a 1 centímetro o exactamente sobre la superficie del suelo hacia niveles más inferiores. Esto se puede hacer con mediciones in situ o en forma remota, por ejemplo, con satélites. Y en este caso se refiere a esta isla de calor urbana como el SUGI, porque es la superficial. O también a partir de la temperatura que miden los termómetros, la temperatura del aire que miden los termómetros cerca de la superficie terrestre. Y también puede ser
pues in situ, puede ser modelada o puede ser inclusive en forma remota calculada o estimada. Y en este caso se denomina como isla de calor de dosel o isla de calor urbana a secas. Entonces eso también se presente. ¿Cuáles son las causas de la isla de calor urbana? Particularmente son el cambio de uso de suelo, de la cubierta natural a usos agropecuarios y generalmente o específicamente a tipo urbano. O sea, es la urbanización lo que está detrás como una de las causas principales de la isla de calor urbana y su expansión de la mancha urbana. Esto modifica el albedo de la superficie terrestre. Ahorita vamos a ver qué es el albedo. Aquí hay un ejemplo de cómo se ha expandido la mancha urbana, cómo se ha dado la urbanización en lo que es en el Valle de México, y pues tenemos tres momentos: en el año 1300, donde el lago de Texcoco, ahí delimitado por este contorno en azul, pues está ahí, pues domina, o sea, ahí está muy bien presente, muy bien delimitado en el 1300. ¿Qué sucede? En 1950, bueno, ya aparecen por ahí los asentamientos urbanos en la Ciudad de México, en el norte de la ciudad, y empieza pues a declinar lo que es la expansión o el área que cubre el lago de Texcoco. En el 2015, pues es evidente cómo el salto de 1950 a 2015, en 65 años, se detonó la expansión de la mancha urbana en toda la parte centro-norte de la Ciudad de México y en municipios conurbados hacia esa zona. Entonces, esto es una radiografía que va a mostrar cómo va de la mano con la isla de calor urbana que más adelante se va a mostrar. También tenemos que, al haber cambio de uso de suelo, entonces se modifica la superficie y los materiales que se usan en la construcción, cuando ya estamos hablando de ciudades, en zonas urbanas, como el concreto, asfalto o las estructuras metálicas. Estos materiales y superficie tienen diferentes características físicas para absorber energía, transmitirla y reflejarla. Esta energía, bueno, también aquí está el principio de que la energía no se, bueno, todos bien conocemos, ¿no? La energía no se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, aquí esta energía que proviene del sol interactúa con la superficie y las características del material que se usan en los asentamientos humanos, en los asentamientos urbanos particularmente, y estos materiales la remiten hacia el exterior en forma de calor, en forma de radiación infrarroja, que es en forma de calor, en función de sus características físicas, como mencioné. Entre estas, las que más nos interesa como parte del proyecto PRONACE es el efecto albedo, o sea, cómo esto puede incidir en reducir la intensidad de la isla de calor urbana hacia el futuro. Y en el presente, por supuesto, desde el presente hacia el futuro. Entonces, bajo este principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, tenemos que el cambio de uso del suelo altera el balance local de la energía que llega del Sol a la superficie terrestre. Y, como ya mencioné, las características de cada componente, de cada elemento en la superficie terrestre, entonces van a determinar cuánta energía absorben, cuánta energía reflejan hacia el espacio de la que llega del Sol y cuánta energía van a emitir en forma de calor hacia la atmósfera y hacia el espacio exterior, y esto a su vez va calentando el aire superficial a lo largo de todo el día. Entonces, tenemos que de la radiación que proviene del Sol, en este esquemita del lado izquierdo, estoy aquí con el mouse moviendo, tenemos que de esas unidades o 100 unidades de radiación que llegan del Sol a la superficie terrestre, una vez que atraviesan eh, la atmósfera terrestre, una parte se transmite, o sea, si vemos un cuerpo de agua, parte de esta energía, de esta radiación se va hacia mayor profundidad, una parte es absorbida, si vemos un techo, un pavimento, un asfalto, esta energía se absorbe por este material y dependiendo de las características de reflexión del albedo, de este efecto espejo, una parte de esta radiación solar se va a reflejar hacia el espacio, hacia la atmósfera nuevamente o hacia el espacio exterior se va a regresar. Diferentes superficies cuentan con un valor de albedo
también particular. Superficies más oscuras tienen un albedo muy bajo, o sea, quiere decir que reflejan toda la energía del sol que les llega a esa superficie, como son los asfaltos, que vemos en esta figura del lado derecho, una superficie oscura. Gran parte de esa energía pues va a ser absorbida, cerca del 90%, y solo entre el 5 y el 10% por el efecto del albedo va a ser pues reflejada hacia la atmósfera y el espacio exterior. Mientras que la nieve y nieve fresca tiene un poder de albedo, o sea, una capacidad de reflexión de la energía solar de entre 80 al 95%, o sea, prácticamente toda la energía que llega a la superficie con nieve fresca se va a regresar hacia el espacio, la atmósfera exterior. Y hay techos claros, techos oscuros que también tienen diferente nivel de albedo. Por ejemplo, techos oscuros tienen un albedo bajo del 8 al 18%, o sea, es lo que están reflejando hacia del 100% o de 100 unidades de radiación solar, del 8 al 18% la reflejan y el otro cerca del 82% la están absorbiendo y la van a convertir en forma de calor para volverla a remitir hacia la atmósfera y aumentando la temperatura del entorno del aire en torno a estas superficies. Techos más claros tienen un albedo mayor, salta de 18 a cerca del 50%, un techo oscuro a un techo claro. Entonces va a reflejar mayor cantidad de radiación hacia el espacio, radiación solar, y también va a tener menos cantidad de energía disponible para convertirla internamente hacia energía en forma infrarroja, en forma de calor que vaya a calentar el entorno. Entonces, eso es un poco lo que está detrás hacia el efecto del albedo y su relación con el calentamiento local, que luego se deriva o se denomina como isla de calor urbana. Esta isla de calor urbana, bueno, por supuesto, como el nombre lo dice, urbanos, se relaciona con las ciudades, y en las ciudades pues, son territorios concentrados o espacialmente acotados con un número determinado de personas que habitan esta área, esta superficie pequeña. Y en las ciudades, a su vez, se presentan una serie de problemas ambientales de diversa índole, ¿no? Como son la calidad del aire, como son la desecación de los cuerpos de agua, como se vio ahí en el caso del lago de Texcoco, pero como también se está viendo en otras partes del país, en Michoacán, en Jalisco, etcétera. O sea, no solo en la megalópolis, sino en otras partes del país y por supuesto del planeta. La afectación de los servicios ecosistémicos, por supuesto, residuos sólidos, calidad del agua, salud, etcétera. Todo esto se suma el fenómeno y el efecto de la isla de calor urbana, que en algunos casos se exacerba o intensifica otras problemáticas ambientales y también pues, socioeconómicas, ¿no? Esto es una infografía, un ejemplo de la infografía del proyecto en que destaca las ciudades, cuáles son su relevancia. Estoy aquí compartirla con ustedes, probablemente ya la han visto, pero bueno, aquí nuevamente la destaco, donde se menciona que a nivel global esto se tiene esa referencia que a nivel planetario las ciudades ocupan 1% de la superficie de la Tierra, o sea, el 99% es cuerpos de agua, océanos, bosques, selvas, desiertos, etcétera, ¿no? Pero además, este 1%, aunque es una superficie pues, muy pequeña comparativamente con el 99% restante, representan entre el 60 al 80% del consumo de la energía total en el planeta. O sea, ahí son unos sumideros de energía que devuelven su consumo en emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Más del 60% es lo que emiten en las ciudades de este compuesto, ¿no? O de este gas. Y pues en torno del 50% de la población vive en grandes ciudades y entre 7 y 8 de cada 10 dólares que se producen a nivel planetario, entre 7 y 8 dólares se producen o se generan y producen en las ciudades. Entonces son las relevancias de las ciudades y por supuesto que se puede ver una relación
en lo que sucede para las grandes ciudades en la megalópolis. Algunos de los efectos de la isla de calor urbana. Pues la isla de calor urbana tiene interacción se está calentando a nivel local en las ciudades. Hay incremento de la temperatura por estos cambios de uso de suelo, por los materiales y por la alteración del balance de energía a nivel local. Y esto pues se exacerba y tiene que ver con extremos climáticos como son los golpes de calor o como son la alteración de otras variables meteorológicas, de las lluvias torrenciales o intensas que se pueden dar en algunas, pueden derivar en algunas ubicaciones dentro de las ciudades. También a lo largo del tiempo y en estaciones particulares del año, como puede ser en verano, se puede incrementar el consumo de energía eléctrica para enfriamiento. También se puede alterar por efecto de energía de calor urbana en el largo plazo la calidad del aire y también la productividad laboral, que bueno, esto tiene interacción con lo que son los golpes de calor, pero bueno, detrás de esto todo se exacerba con el efecto de la isla de calor urbana. Y esta isla de calor urbana y los efectos que están colaterales y directos que derivan de este fenómeno, pues se convierten o se pueden contabilizar en pesos y centavos y también, pues desafortunadamente, también en decesos de personas, ¿no? Entonces, además de pérdida de servicios ambientales y pues desplazamiento de algunas especies, ¿no? Entonces, en la parte de la biodiversidad. Entonces, estos es un fenómeno importante que también en cuanto a esto es la forma cualitativa, en cuanto a la forma cuantitativa, pues, eh, y el siguiente gráfico también nos va a ayudar a entender un poco de esto, la forma cuantitativa de la isla de calor urbana en el país, pues hay pocos elementos, o sea, se tiene que hacer más investigación en ese sentido, además de otros, de cómo interactúa la isla de calor con otros fenómenos ambientales y de lo cual, a través de este proyecto PRONACE, con la CIT-UNAM, pues se busca dar respuesta a varias de estas interrogantes, varias de estas interacciones. Entonces, aquí un autor, Manzanilla Quiñones, identificó a partir de un estudio, una revisión de las publicaciones sobre las islas de calor en el país, o sea, el estudio de este fenómeno en el país, en grandes ciudades, centrado en 50 ciudades más pobladas, lo que identificó que de 1990 a la fecha, solamente se han estudiado 10 ciudades de esas 50, o sea, 40 por ahí están eh, pues pendientes de atenderlas, de revisar qué es lo que está sucediendo por ahí y además de profundizar en esas 10 ciudades de lo que ya se haya estudiado. Al respecto, solamente identificó 19 artículos publicados sobre isla de calor urbana, entonces hay un vacío que se tiene que comenzar a llenar por parte de la comunidad académica y pues diferentes actores. Ya entrando un poco más en materia en lo que es el proyecto PRONACE con ACID UNAM, el de la megalópolis, vemos este flashazo donde tenemos que en las zonas con isla de calor más intensa en superficie, la temperatura aumenta en más de 4 grados y medio al día. O sea, esto que está aquí en palabras lo podemos identificar en este mapa donde está el Valle de México y donde vemos la Ciudad de México y donde también vemos en esta zona, en esta zona noreste de la ciudad y zonas conurbanas, y pegado aquí está la alcaldía de Gustavo Madero y otras por aquí, vemos que la intensidad de isla de calor urbana entre el 2003 a 2017 durante el día, pues está en torno de 4 grados centígrados en estas regiones. Después ya se va reduciendo la intensidad conforme uno se va alejando de la mancha con mayor urbanización hacia los entornos. Eso sucede en el día. Y en la noche, esta isla de calor es más generalizada a lo largo de la zona urbanizada y alcanza valores superiores a los 4 grados centígrados en la mayor parte de la mancha urbana. Esto un poco tiene explicación porque también de estos materiales, además de la capacidad para reflejar por el albedo, la radiación que proviene del sol, y de la capacidad para emitir eh, radiación, bueno, calor hacia el exterior,
también tienen la capacidad calorífica, o sea, de cuánta cantidad de energía pueden retener por mayor, o a lo largo de horas o a lo largo del tiempo durante el día, ¿no? Entonces, muchos de estos materiales, ustedes tal vez han percibido que se calientan, por supuesto, y llega el atardecer, ya se escondió el sol y ya es un poco más tarde, pasaron horas después de que se empezó el atardecer, la noche, y aún están emitiendo radiación, o sea, en forma de calor. Entonces, un poco está eso detrás, pero bueno, hay más cosas. Ahora, si vemos la intensidad observada y las tendencias de la isla de calor superficial, la SUGI, para un periodo de 17, 18 años, o sea, de 2003 a 2020, este promedio de 18 años, vemos del lado izquierdo la intensidad de la isla de calor superficial y pues va muy de la mano con lo que ya hemos visto acá, para el caso del diario, pero este ya es un promedio para todo el año, no es de día ni de noche, es un promedio, un promedio global. Y pues nuevamente es en estas regiones del de la Ciudad de México, del Valle de México, donde está el mayor calentamiento, la intensidad de la isla de calor, no, más que calentamiento. Y del mapa del lado derecho, lo que tenemos es la tendencia, la tasa de cambio de la intensidad de la isla de calor, o sea, cómo va cambiando cada 10 años. Y lo que se observa es que va de menos 0.5 a 0.5, de azul a amarillo. Y en tonalidades amarillo, que van de cercanos a medio grado centígrado de intensidad, de intensificación de la isla de calor urbana, lo que percibimos es que se está dando una mayor tasa de calentamiento hacia zonas aledañas, o sea, municipios en esta región del Valle de México, todavía no es toda la megalópolis, pero sí del Valle de México, y está dando un calentamiento más acentuado, más marcado que lo que sucede en esta región donde es mayor intensidad actual del calentamiento. O sea, aquí eh, ya se está atenuando el cambio, la tasa de calentamiento en el tiempo, pero en otras regiones, en estas regiones, ya se está intensificando. Aquí, lo que se ha mencionado, un concepto, más que concepto, un término que por ahí luego se maneja es que se está exportando lo que es el fenómeno de la isla de calor urbana. O sea, es por aquí, ya está exportando hacia otras municipios que empiezan a intensificar la urbanización. Esto es solamente el Valle de México. Ahora, si vemos esto mismo, que es a partir de los datos de satélite que midieron la temperatura, a partir de la temperatura en la superficie, en lo que son en las ciudades respecto a lo que sucede en la temperatura medida fuera de las ciudades y en términos generales es la metodología que está detrás para llegar a estimar la isla de calor urbana y después el cambio en el tiempo de año con año para identificar la tendencia de cambio, la tasa de cambio en el tiempo. Lo que se tiene para el Valle para la ciudad, para la megalópolis, cuando se hace un promedio por municipio de estos datos observados, tenemos los mismos dos mapas, bueno, las mismas dos categorías, ¿no? Uno es la intensidad de la isla de calor urbana del lado izquierdo y del lado derecho la tendencia de calentamiento, de la tendencia de la isla de calor urbana, de intensificación. Y bueno, pues vemos aquí lo que ya habíamos visto para lo que fue el Valle de México, pero también vemos como otras regiones como Puebla, algunas zonas aquí de Tlaxcala, Morelos, Cuernavaca, Toluca, etcétera, pues hay un calentamiento importante ya observado en torno pues de 2 grados centígrados, ¿no? En algunos de los casos, aunque la mayor intensidad de la isla de calor de 3 grados centígrados o más es en esta región central de la megalópolis, y bueno, particularmente en el noreste de la Ciudad de México y algunos municipios por ahí conurbados. Y nuevamente la tasa de calentamiento es mayor hacia el exterior, no necesariamente donde está actualmente la mayor intensidad de isla de calor, esta zona, sino que es hacia zonas externas, se está exportando y se está empezando a intensificar el fenómeno de la isla de calor en otros municipios en donde empieza a haber esta expansión de la mancha urbana, mayor urbanización. Y esto también se va a ver reflejado, esto es en el presente, se va a ver reflejado hacia décadas futuras, cómo esta mancha urbana se empieza a expandir conforme pasa el tiempo y eso incide en cuanto
a la intensidad de la isla de calor en el futuro. Se pueden hacer proyecciones de la isla de calor urbana basada en población, así es una forma relativamente directa para poder hacer este tipo de aproximaciones en qué sucederá con la isla de calor. Por ejemplo, en el año 2017, este es para un estudio que por ahí hizo la UNAM para la Ciudad de México como parte de su programa de acción climática, la componente por ahí. Y en el 2017, ¿cómo está la relación entre la población en cada píxel, el número de habitantes con respecto a la temperatura? Ya se hace una regresión lineal y entonces por ahí se hace una estimación de cuál es la isla de calor urbana por efecto de la población en el presente, 2017, y en el 2050. En el 2050 para tres casos diferentes de población, de crecimiento poblacional. Uno en el que se consideran los datos oficiales de la CONAPO, otro en que se consideran dos escenarios de desarrollo socioeconómico eh, planetarios, estos que usa el IPCC para generar las emisiones, los escenarios de emisiones futuras de los gases invernaderos. Entonces, lo que se observa es nuevamente que se intensifica de la zona noreste de la Ciudad de México, en la Gustavo Madero y otras alcaldías por aquí cercanas, se intensifica la isla de calor al 2050 de esa región. Y es lo que se puede destacar, pero también en otras. O sea, que aquí se intensifica, pero también se acentúa en otros municipios aledaños hacia lo que es el suroeste de la ciudad. Podemos ver aquí, hacia el 2050. Entonces, esta es una aproximación que por ahí se utilizó para el proyecto de la megalópolis, el PRONACE, CONACYT, UNAM. Lo que se propuso, bueno, antes de eso, bueno, sí, lo que se propuso es ¿qué sucedería si utilizamos un modelo un poco más sofisticado que incluya los procesos físicos que, 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 que puedan entonces traducirse en el efecto de la isla de calor urbana, pero también el efecto en otras variables climáticas como viento, como presión, como temperatura, como la radiación, etcétera? Entonces, ese modelo por ahí es el WRF que ahorita voy a retomar, pero entonces de esta aproximación que se hizo para la Ciudad de México en algunos de los estudios pasados, bueno, para el megaproyecto se propuso utilizar un modelo físico, ¿no? Un modelo regional del tiempo meteorológico en modo climático, que es el WRF. ¿Todo esto para qué? Para llegar, por ejemplo, a productos como estos que se muestran, estos mapas. Estos mapas, lo que observamos es, en primera instancia hay tres en la parte superior, o sea, los dos superiores y está solo del lado izquierdo, hay la temperatura media superficial para tres escenarios. Uno, el RCP 8.5, que son las emisiones, que se relaciona con las más altas emisiones de gases de invernadero a nivel planetario y regional. Está el RCP 2.6, que es el más optimista en cuanto a unas emisiones muy bajas de gases hacia la atmósfera por diferentes consideraciones que estén detrás de desarrollo socioeconómico y de acuerdos de mitigación, aunque no incluye mitigación, pero bueno, por ahí indirectamente sí. Y un intermedio, el RCP 4.5. Entonces, aquí vemos en cada 5 años cómo va cambiando la temperatura superficial y particularmente en la isla de calor urbana, ¿qué sucede bajo dos supuestos? Uno, en que no se hace nada, o sea, se deja la isla de calor urbana que siga como tal, o sea, que siga la expansión en mancha urbana, que siga la intensificación de esta isla de calor y que no la enfrentemos para tratar de reducir su intensidad independientemente del calentamiento global. ¿Y qué sucedería si entonces reducimos en 50% la intensidad del eje de calor? Entonces, lo que se ve, bueno, son solamente visualmente y rápidamente también podemos ver cómo la intensidad de los colores entre uno y otro casos se atenúa la intensidad cuando se enfrenta la isla de calor urbana en un 50% o cuando no se hace nada. Entonces, eso es lo que uno de los aspectos que se busca y que ya está llegando como parte del proyecto La Megalópolis. Esto es más bien del Valle de México y un poquito
una combinación entre crecimiento poblacional y los escenarios, lo que dicen los modelos globales. Entonces, mencionando lo que ya mencionaba, ¿no? Se decidió utilizar una aproximación física a partir del modelo WRF. Ese se corrió se corrió y se continúa corriendo en la supercomputadora de la UNAM, MISLI. Este modelo se alimenta o es forzado por un modelo global, el modelo japonés MIROC 6, que fue pues identificado a partir de su desempeño en cuanto a representar la señal de calentamiento, como esa que vimos para el caso de México, estaba la línea de la tendencia de largo plazo de México y la global. Entonces ahí el modelo MIROC 6 representa esa línea de la tendencia, la señal de calentamiento de largo plazo y también la intensidad de calentamiento. Es uno de los modelos que por ahí estaban tenían mejor desempeño, por lo menos con las métricas que aplicamos. Y además acordó utilizar el escenario socioeconómico, este desarrollo socioeconómico, el SCP 3.7, y modelar dos periodos futuros, uno en 2040-2060 y uno del año 2080-2100. Entonces, esas son las consideraciones para modelar físicamente lo que es el fenómeno de la isla de calor urbana. En el periodo histórico, que es del 85-2015, se utilizó el uso de suelo que fue homologado por el grupo de modelación de una de las componentes del megaproyecto, de la megalópolis. Se homologaron los tipos de uso de suelo del INEGI a los que usa el modelo WRF para el periodo histórico, y además hizo una proyección, este grupo hizo una proyección de cómo sería la expansión de la mancha urbana hacia el futuro. Y esa fue hecha año por año, de 2020, 2025, año por año hasta el 2100. Y lo que nosotros retomamos para el escenario, la simulación del periodo futuro 2040-2060, fue centrarnos en el año 2050, cuál es la proyección de la mancha urbana, que está aquí en las figuras representadas por estos polígonos en color oscuro o negro, cómo cambió en la parte histórica del 85 hasta el 2020, y después cómo se proyecta a partir de las metodologías que aplicaron en el grupo esa mancha urbana, la expansión, bajo 4 diferentes consideraciones hacia el 2050. Y nosotros pues utilizamos lo que es la expansión bajo el escenario de expansión urbana pues pesimista. Entonces, estos son lo que está un poco detrás de los insumos para correr el modelo, pero también que hicimos, bueno, para buscar incidir en la isla de calor urbano, o sea, para buscar atenuar o reducir lo que es la intensidad de la isla, se hizo a través de modificar un parámetro físico dentro del modelo. Este parámetro es el albedo, que ya por ahí hemos mencionado repetitivamente. Entonces, dentro del modelo, para lo que son las celdas o los píxeles o celdas que son del tipo de uso urbano, tienen asignado por default dentro del modelo WRF, tienen un valor en torno de 15% de, de, del albedo, más o menos hacia en torno del 15%. Entonces lo que hicimos fue hacer futuro bajo uno de los escenarios futuros, una de las consideraciones. Bueno, entonces se modificó el albedo para que de ese 15% se cambiara a en torno de un 60%. Ese entorno del 60% también fue comentado y fue discutido dentro de los grupos dentro del grupo de trabajo de modelación y con investigadoras de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, como un valor de albedo que también refleja una bolsa de medidas de mitigación de la isla de calor urbana, como puede ser cambios a techos frescos, como puede ser pues techos verdes, como puede ser mayores superficies con vegetación, cuerpos de agua, etcétera. O sea, es una bolsa que engloba este 60% de cambio en el albedo. Entonces, por eso es que se acordó tomar ese valor, y a partir de ello se hicieron las simulaciones del periodo futuro, y lo que se muestra ahora, en un par de láminas adelante, son los resultados para la megalópolis. Esto también ya nada más para la ciudad, los polígonos o las celdas que tienen que ver con uso urbano, denominadas así en el modelo.
Lo que vemos aquí, se aplicó esta máscara a los datos observados de satélite del promedio 2003-2015, la superficial la isla de calor superficial, la SUGI. Vemos que aquí, pues hacia esta zona noreste de la Ciudad de México, o sea, recordando las láminas anteriores, está en torno de los más de 3 grados centígrados y luego se reduce a menor intensidad de la isla de calor hacia otras partes de la Ciudad de México, el Valle de México, pero sí es en torno a 2 a 3 grados centígrados en Puebla, en partes de Toluca, en torno de 2 grados centígrados, y así sucesivamente. Esto es lo observado. Y lo que modelamos con el WRF para ese mismo periodo 2013-2015 de la isla de calor urbana, lo que se ve aquí, lo que se ve, aunque ya más enriquecedor, estaba analizando eso y no, bueno, es algo que se puede mejorar, es mantener la misma escala para pues, poder comparar peras con peras en cuanto a la escala de colores de la intensidad de la isla de calor urbana. Pero bueno, independientemente de esto, lo que tenemos es que hay una intensidad de calentamiento por isla de calor urbana en torno de 2,5 a 3 grados centígrados en la mayor parte del norte hacia el sur de la Ciudad de México. Aquí el modelo no está viendo necesariamente que la mayor intensidad de calentamiento se dé cerca de la alcaldía Gustavo Madero y los alrededores. Esto pues también tiene en parte relación con las metodologías. Como ya mencionamos, la SUGI mide la temperatura de la superficie terrestre y el modelo o la isla de calor eh, a partir de la temperatura superficial del aire es con la que se calcula la isla de calor con los datos del modelo. Entonces, poco por ahí puede ser la diferencia. Pero en otras ciudades como Puebla podemos ver que está en torno de 1, o sea, en torno de 1 a 2 grados centígrados, 1,5 a 2 grados centígrados, o en Toluca, cosa que también se percibe para la parte observada. Entonces, bueno, se hicieron métricas para no necesariamente que fuera ojo de buen cubero, y lo que se encuentra es que pues, las relaciones sí son próximas, aunque las metodologías son diferentes en cuanto a qué isla de calor estamos considerando, pero bueno, hay consistencia en cuanto a los patrones y diferencias en algunos momentos en cuanto a la intensidad. Ahora bien, espero que vean los títulos porque yo no los muevo muy bien. Por ejemplo, aquí es un escenario donde se considera la expansión urbana hacia el futuro, 2040, 2060, 2080, 2083. Es una fracción del periodo futuro final de ese siglo. Y el periodo histórico del 85-2015, que es la lámina que tiene que ver con, es esta que ya vimos aquí, pero ya aquí vamos a tomarla como punto de referencia para ver cómo la intensidad de la isla de calor urbana va aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, esta se va intensificando hacia finales del siglo. En el periodo 2040-2050, en ese promedio de 20 años, lo que tenemos es que la isla de calor urbana para la Ciudad de México y para el noreste, hacia Pachuca y hacia estas regiones del valle de la megalópolis, bueno, de la megalópolis, la intensidad de la isla de calor es en torno de 5 grados centígrados y después de 4 grados centígrados, hacia Puebla es en torno de 4 grados centígrados, hacia Toluca también es en torno de 4 grados centígrados. Además, aquí ya se está considerando lo que es la expansión de la mancha urbana. Entonces, y este es considerando también el albedo que viene por default en el modelo, o sea, no modificamos el albedo en este primer experimento, vamos a mencionarlo de esta forma, en este primer experimento, y cómo es que de estos 4 o 5 grados centígrados, en torno de 4 a 5 grados centígrados para las diferentes zonas de la megalópolis, cómo salta a valores en torno de 6 grados centígrados o más hacia una parte, unos años cercanos al final del siglo, para el centro de la megalópolis, pero también en torno de 5 grados centígrados o un poco más para otras ciudades donde también está la expansión urbana, pues para finales de siglo, ya cómo creció, cómo se proyectó el crecimiento de población pues para ese periodo, para esos años. Y en este mapa lo que también vemos nosotros es
para el periodo 2040-2060, o sea, para ese periodo de 20 años en el futuro, lo que tenemos ya es un promedio. Aquí está, bueno, aquí está todo así como que continuo, el mapa de continuo de la isla de calor urbana. Aquí ya se hizo una estimación, un cálculo del promedio para cada uno de los municipios, 202 municipios que conforman la megalópolis. Y lo que se encuentra es que la intensidad de esa calor urbana para el 2040-2060 es en torno de 4 o 5 grados centígrados para estas regiones del noreste de la Ciudad de México y hacia el norte de gran parte del Estado de México. Y en torno de 3 a 4 grados centígrados en municipios como la ciudad de Puebla, aquí por Cuernavaca, por Morelos, por Cuautla, acá por Toluca, acá por cerca de Hidalgo también, en Pachuca, etcétera. Entonces, esto es el escenario si nosotros decimos, bueno, no vamos a hacer nada para atenuar la isla de calor urbana, pero ¿qué sucedería si atenuamos la isla de calor urbana en el 100% de las celdas que tienen, que son de uso, bueno, que están determinadas como urbanas dentro del modelo? Dentro de esas 100 celdas, o en esas 100 celdas, en el 100% de esas celdas urbanas, entonces se reduciría, se mitigaría la isla de calor indirectamente a partir del cambio en el albedo, hacia un 60% del albedo, y lo que tenemos es el mapa intermedio para ese mismo periodo 40-60. Y aquí lo que vemos es que la temperatura se reduce, ya los valores de temperatura de la intensidad de la isla son menores o no son más bajos y están en torno, por ejemplo, en esta región, de 2 a 3 grados centígrados, cuando antes era de 4 a 5 grados, 3 a 4 grados centígrados o 4 a 5 grados, 4 a 5 grados centígrados, perdón, 4 a 5 grados centígrados, aquí se reduce a 2 a 3. Entonces, al hacer una diferencia aquí para ver, con, pues, para tener más elementos de cómo es, y son resultados que ahorita se están terminando de analizar y de obtener, pero bueno, eh, preliminarmente, cómo es lo que tenemos es cómo es que la mitigación de la isla de calor urbana, cómo es que atenúa en torno de 2 grados centígrados, estos en colores azul, la isla de calor, donde hay mayor intensificación hacia el futuro, pero también hacia otras regiones de la megalópolis también está reduciendo la intensidad, como nuevamente hacia Toluca, hacia Puebla y ligeramente hacia partes de Morelos y hacia partes de Hidalgo. Eh, ese es en el periodo cercano, 2040-2060. En el periodo lejano, del 80 al 89, lo que vemos de entrada es, si comparamos las primeras, las- las- los mapas del lado izquierdo, los primeros dos mapas, del 40-60, 80-89, pues vemos que nuevamente lo que se había visto en la diapositiva anterior, donde se da una mayor intensificación de la isla de calor en torno de 5 o 6 grados centígrados o más, pero también es de 4 o 5 grados centígrados pues, en la mayor parte de los municipios más urbanizados. Y es de Doctor, menor solo intensidad. 3 minutos, por favor. Ok, es menor de 3 grados centígrados en municipios menos urbanizados. Con mitigación se atenúa la isla de calor urbana y el resultado es de 2.3 a en torno de 2 grados centígrados en que se reduce la intensidad de la isla de calor en las zonas de mayor calentamiento proyectado hacia finales de siglo. Ahora bien, la isla de calor es una amenaza que se intensifica cada vez más y se exacerba por la crisis climática mundial. La isla de calor local, el efecto local de calentamiento por isla de calor, se le suma al efecto global. El efecto global, como ya lo vimos y ya lo conocemos, es derivado de las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero. Al año 2100, en un escenario de inacción mundial, el aumento de la temperatura debido al cambio climático global superaría los 4 grados centígrados en la megalópolis, en varias zonas de la megalópolis. Este incremento es el adicional al cambio local, como ya lo vimos. Ahora bien, las áreas más urbanizadas y pobladas de la megalópolis experimentarían calentamientos mayores cuando se suman el calentamiento global y el calentamiento global, llegando a valores de temperatura en incrementos superiores a 8 grados centígrados hacia 2100. Eso hablando en un promedio anual. Si lo hacemos por estaciones del año,
se viviría por arriba de ese valor de 8 grados centígrados. Los umbrales de 3 grados centígrados ya se ha rebasado en varios municipios de la megalópolis, ya se ha rebasado entre 2020 y 2030, se va a rebasar en la mayor parte de ellos. Por eso es que se menciona que este umbral de 3 grados centígrados se estaría rebasando en la década actual, 2030, y en próximas décadas en otros municipios con expansión urbana que se proyecta hacia el futuro. Estos mensajes nada más quiero concluir. Aún con los esfuerzos internacionales de mitigación más ambiciosos, ya recordemos, o enmarcados en el Acuerdo de París y en las NDC de los países, son modestos los cambios o los retrasos en cuanto a las fechas en que se rebasa la intensidad del calor urbana de 3 grados centígrados en el centro de la megalópolis. Esto implica una necesidad de acciones locales para disminuir los efectos de la isla, que a su vez son estrategias para reducir el riesgo. Y para ello hay que implementar acciones para disminuir el calentamiento por isla local, que esto generaría beneficios de diferente índole, sociales, económicos, a través de la reducción del riesgo, pero también con beneficios en términos de salud, de menor consumo de energía, de mejor calidad del aire y también pues no afectar la productividad laboral. Diferentes acciones se proponen para mitigar la isla de calor urbana. Algunas están contempladas dentro dentro del proyecto PRONACE UNAM CONACYT. Es impulsar los techos frescos en edificaciones nuevas y existentes. Esto produce un enfriamiento entre 2 a 3 grados centígrados. En publicaciones internacionales y en el propio proyecto se ha encontrado esto. Esto a partir o a través de normar en diferentes reglamentos estatales y municipales, bueno, estatales de construcción y también en municipales, y en leyes de cambio climático, la construcción de los inmuebles en condominios, como la construcción de muebles en condominios en el Estado de México. Ese es un reglamento que por ahí encontramos que va en esa dirección de impulsar los techos frescos. También implementar programas de apoyo a hogares o incentivos, como fue el caso exitoso de los calentadores solares. Poder retomar ese esquema de apoyo para cambiar hacia techos frescos. Fomentar la expansión y recuperación de áreas verdes. Esto también reduce la temperatura entre 1 a 5 grados centígrados por evapotranspiración y el efecto de sombra. Y pues fomentar lo que es participación ciudadana, la participación del sector privado y la participación de la comunidad académica. Y bueno, con eso, nada más con esta última lámina concluyo, porque tiene que ver con la parte cuantitativa a partir de un estudio que hizo por ahí el doctor Estrada con otro investigador, con el doctor Watson. Y hay cuatro políticas para poder reducir la isla de calor, o que se proponen para reducir o mitigar la isla de calor. Y encuentran que por la inversión de $1, para las 4 políticas A, B, C, D, encuentran que para la inversión de $1 se tiene un beneficio hasta de, si vamos a la política B, si por la inversión de $1 para atenuar la isla de calor, en ausencia del calentamiento global, se tendría un beneficio de $6. Si se trata bajo alguno de los 3 escenarios de emisiones que en aquel momento se consideró el RCP 8564.5, lo que encontraron es que por cada dólar invertido para reducir bajo la política B, para reducir la intensidad de la isla de calor, encontraron que puede ser un beneficio de hasta $15. Entonces, estos $15, es a partir de la reducción de los impactos o de los costos evitados por los impactos de la isla de calor. Entonces, dentro de la política B, lo que ellos proponen es el cambio en el 20% de los techos frescos, o sea, de la superficie total con techos en las grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes, sustituirlos por techos frescos y cambiar de la superficie total pavimentada, cambiar el 50% de dicha superficie de pavimento a pavimento fresco. Entonces, es la política B que ellos recomiendan que se pueda retomar para hacer inversión, y hacen otros comparativos con otras 3 políticas más que tienen diferente nivel de implementación en cuanto a la superficie cubierta por techos frescos, techos verdes y pavimentos frescos. Entonces, ahí hacen algunas suposiciones para encontrar
estos valores que son, pues, por lo menos valores de referencia en cuanto a inversión, de costo-beneficio de mitigar la isla de calor en las ciudades. Entonces, con esto concluyo y muchas gracias por por su tiempo, por su atención. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la presentación tan interesante y completa que nos diste. Tenemos muy poquito tiempo porque ya nos pasamos como casi 10 minutos, pero te paso una mezcla de preguntas que estaba viendo ahí en el chat. Vamos a tener oportunidad de seguir platicando esto en el conversatorio de la última sesión. No se desesperen porque no abordemos todas las preguntas, pero básicamente aquí hay un par de cosas que preguntaban. ¿Cómo afecta, por ejemplo, además de de la temperatura, cómo afecta la precipitación, digamos, el efecto de la isla de calor? Este, y pues digamos, ¿cuáles son las razones detrás de esto? O sea, si puedes hablar un poquito más de los materiales y todo esto. Sí, bueno, tenemos por supuesto que el calentamiento por el efecto local de la isla de calor no es homogéneo en toda la superficie urbana, como ya vimos en los diferentes mapas, sino que se concentra hacia algunas regiones de las ciudades, ¿no? O sea, y bueno, eso tiene eso influye en cuanto a la dinámica de convergencia y subsidencia de los vientos. Entonces, si viene donde hay mayor calentamiento en superficie regularmente, es donde hay zonas de mayor convergencia de los vientos. Entonces, si estos vientos que en superficie vienen a zonas de mayor calentamiento se elevan, a la hora de elevarse, entonces también traen humedad, entonces pues va a haber una intensificación en cuanto a a la convergencia de la humedad, en cuanto a la formación de nubes, y eso pues puede derivar en tormentas más severas, tormentas eléctricas con granizos, ¿no? Entonces, esto pues también luego se influye por cuanto a los flujos de los vientos. O sea, una cosa es que convergen aquí los vientos, empieza a condensarse la humedad, a formar las nubes, pero también se trasladan, o sea, también se mueven de un lugar a otro. Entonces, no necesariamente donde está convergiendo la humedad es donde va a llover. Entonces, eso por ahí, ¿no? Y también, pues, puede tener interrelación con otros fenómenos que, por ejemplo, en el caso de los nortes frentes fríos, que al inicio, al final de estas temporadas de los nortes, regularmente también pues puede interactuar con mayor intensificación de las lluvias. Entonces, o sea, son varios mecanismos por ahí que interactúan, no necesariamente es uno, también hay que poder abordarlos para poder entonces, eh, pues poder tener una respuesta más certera, pero eso es lo que se ve por ahí detrás. Ahora bien, los materiales, por supuesto, también que si nosotros comparamos una superficie negra, una tela negra con respecto a una tela más clara, podemos nosotros entender o trasladarlo hacia una superficie como el asfalto, como las superficies, como los techos, donde van a absorber mayor cantidad de energía solar, van a tener menos albedo. Entonces, esa cantidad de energía solar se mide a la hora de que están reflejando o emitiendo en forma de calor esas superficies, se miden comparativamente con la emisión de calor que tiene un cuerpo negro. Es un cuerpo completamente negro que toda la energía que viene del sol, la radiación visible, la absorbe y entonces va a emitir la radiación radiación infrarroja en forma de calor, y entonces ese es el 100%. Entonces ya los demás cuerpos, como asfaltos, como techos de diferentes colores, como vegetación verde, etcétera, entonces se empieza a comparar con respecto a ese cuerpo negro, que sería el hipotético. Entonces se puede decir cuál es la capacidad de emisión de esas superficies, de esos materiales. Entonces, esta capacidad de emisión de esas superficies o materiales se puede trasladar hacia los techos frescos en cuanto a a la claridad de los colores que se usan para poder pues, impermeabilizar de entrada los techos, o también los materiales que se usan para pavimentar las calles, o sea, que no sea completamente oscuro, sino sería una mezcla de materiales para que sean más claros y entonces haya mayor reflectividad, mayor albedo y menor emisión de calor hacia el entorno. Gracias, Miguel. Y bueno, aquí tenemos también a Oscar Vázquez de SEDEMA, la Ciudad de México. Hola, Oscar.
nos dice que estos resultados son muy importantes para la creación de política pública. Completamente de acuerdo contigo y a ver si tenemos oportunidad de platicar más a detalle también. Y aquí hay un par de comentarios sobre las metodologías y la metodología de proyectar la isla de calor en términos de la población, la isla de calor en superficie y, digamos, el WRF. Y preguntan, digamos, ¿dónde pueden encontrar mayor información sobre las metodologías? Ahí, bueno, además de que van a estar disponibles todos los informes y estamos armando una página del proyecto. También va a haber una cosa bueno, no queremos que ustedes sepan, que sepan que está disponible, que es como el Data Pink, pero digamos la versión de la megalópolis. Ahí van a estar todos los datos y muchísima información que ustedes pueden trabajar, bajar de ahí. Y la última cosa que quisiera mencionar, ya nada más para ver si Miguel quiere agregar alguna cosa breve, es se usan tantas metodologías porque tenemos un problema en muchas cosas. Primero, la calidad de los datos, digamos, de las estaciones meteorológicas, muchas veces la calidad, la continuidad y, digamos, que sean espacialmente más o menos homogéneos y que estén más o menos bien colocados, eso es complicado, ¿no? Entonces se necesitan varias metodologías, por eso la parte de la calor de superficie y la proyección con población. También es que, y ahí Miguel nos puede decir más, por ejemplo, las proyecciones que mostró Miguel con el modelo WRF, el modelo físico del clima, literalmente costaron millones de horas de cómputo, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer a lo mejor bosquejos y darse ideas, porque es muy difícil tener a tu disposición, digamos, la computadora Misli, que fue lo que tuvimos por básicamente tres años y medio para hacer este tipo de simulaciones. Entonces, tiene que haber métodos alternativos. Adelante, Miguel. Sí, Brevemente, si nos quieres comentar alguna cosa. sí, bueno, sí es importante, por supuesto, la participación del sector público como ya gubernamental, como ya se tiene contemplado y se han hecho estas aproximaciones en el proyecto, en el megaproyecto PRONACE. Entonces, creo que sí valdría la pena estar con Oscar nuevamente para ver estos detalles y bueno, algunas de estas cosas, como las mencioné, se retoman también y como referencia a lo que se hizo para el programa de la Ciudad de México, ¿no? Lo que hicieron ahí en la UNAM para la Ciudad de México. Entonces, programa de cambio climático. Y bueno, por otro lado, pues también es relevante esto de mencionar que las metodologías son diferenciadas. Deja compartir, bueno, por ahí tener la liga, compartirles liga de las metodologías. Supongo que hay una lista de invitados o de asistentes para que puedan verla a través de ustedes. Y bueno, las metodologías hay muy directas, muy básicas, que son con bajo costo computacional, como esta aproximación a partir de la población con los asegúnes que ya se mencionaron, y otro es pues con herramientas para ver qué sucedía si se mejoraba la señal, o sea, si hay un valor agregado cuando utilizas un cañón para matar una mosca o si te es suficiente un matamoscas. Entonces, eso también está un poquito implícitamente considerado. ¿Y eso por qué? Porque ya lo mencionaba Francisco, necesitas una capacidad de cómputo muy importante. Utilizamos 1 millón de horas aproximadamente por cada uno de los años que nos permitieron en la UNAM, en el Centro eh, de Informática, de Cómputo de la UNAM para usar la supercomputadora MISL. Entonces, eso por un lado, y después la capacidad de almacenamiento de los resultados también, porque son decenas de teras de información que no todo estamos guardando, estamos seleccionando algunas de las variables que son datos horarios y que también se van a buscar reflejar a partir de este sistema de información, el data pin que ya ha mencionado Francisco. Entonces, pues así, gracias. Miguel, pues muchísimas gracias otra vez. Ya nos pasamos un ratito, pero bueno, creo que valía la pena. Y pues, muchas gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros, por sus preguntas. Que no se les olviden, todavía tenemos el conversatorio donde podemos ir mucho más a profundidad en estos temas y en las dudas y comentarios que ustedes tengan. Y bueno, los invito a que el próximo jueves también se conecten.
Seguimos con este mismo módulo y vamos a estar hablando de biodiversidad urbana en México, vacíos de información, patrones ecológicos y amenazas actuales. Y vamos a tener el gusto de tener al doctor Julián Velasco del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Y en la otra parte de la presentación que va a ser compitiendo por el espacio, cambios de uso y cobertura del suelo en la megalópolis del Valle de México, a la doctora Alma Mendoza Ponce, de aquí del programa de investigación en cambio climático. Va a estar muy interesante, va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Y el otro jueves ya vamos a tener, digamos, a la parte de agua, que nos van a venir a hablar de los impactos en la megalópolis, en el sector agua. Hubo varias preguntas al respecto hoy que no pudimos atender. Y después de eso terminamos con el conversatorio. Bueno, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo el jueves que viene. Hasta luego.